la reforma policial, en qué nivel estamos, por qué nos hemos atrasado, y para eso hemos pedido la presencia de un experto en estos temas o que está muy involucrado en este proceso mismo, el señor, como decía, Percy Castillo. Él es adjunto para Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, Percy. Este es un tema complejo, pero también con mucha sensibilidad para el país. Antes de empezar, comentábamos que hay documentos que plantean una serie de acciones e incluso un marco teórico que podríamos utilizar en el Perú para mejorar a la Policía Nacional. Y concretamente yo quería preguntarte, el documento que se llama Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional del Perú, que fue preparado en el año 2020, me parece, por el gobierno del señor Francisco Sagasti, está allí, no sé si tenemos una imagen para ver, planteaba unos ejes con los cuales debería lograrse esta reforma. ¿Por qué no se está aplicando en el Perú este documento? Y aquí está cada uno de los factores, 6 factores y 16 acciones. Yo le he leído el documento, me parece espectacular. ¿Qué ha pasado? Ante todo, buenas noches. Para la Defensoría del Pueblo, el fortalecimiento de la Policía Nacional constituye un elemento central. La policía es una institución justamente que cumple un rol fundamental en la medida que es una de las más cercanas al ciudadano. La policía está presente en todo el Perú y es el primer lugar donde la ciudadanía recurre cuando tiene cualquier tipo de problema. Lamentablemente, este plan, por ejemplo, de mejoramiento de las capacidades de la policía, fue un plan integral, no se ha ejecutado, ha habido problemas para su implementación, derivados también de la tremenda crisis institucional del país. La cantidad de cambios de ministro del Interior, la cantidad de cambios de comandantes generales de la policía, la cantidad de generales que se han perdido dentro de la propia institución policial, han dificultado que el plan sea llevado a cabo. También, lamentablemente, la idea de que hay que refundar, que hay que empezar de nuevo, que es una mala práctica en el Perú histórica, ha contribuido justamente para que no se avance de la manera en cómo se necesita, cuando esto fue bien preparado, bien estructurado, ¿no? Claro, y lo interesante de esta propuesta es que además fue multiagente, ¿no? Han convocado a varias entidades de la sociedad civil. Pareciese que se hizo un esfuerzo importante, pero que no termina de decantar. Sin embargo, cuando hablamos de la reforma, parece que acá tenemos soluciones, y una primera aproximación es qué tipo de policía necesita el Perú. Percy, en el mundo hay, como tú has dicho, una policía que está más dedicada a los temas comunitarios, otros que están dedicados más a la persecución, digamos, de la criminalidad. En el caso del Perú, ¿cómo definimos a nuestra policía? La policía tiene que ser una policía comunitaria, cercana, integrada con la sociedad, con el lugar donde justamente se desarrolla esta. Esto es imprescindible. La recuperación de la confianza ciudadana en la policía es un elemento central en todo lo que implica la estabilidad de una sociedad. También necesitamos, obviamente, para ello una policía en la capacidad de prevenir y también de combatir eficazmente el delito de la mano con el Ministerio Público. Eso es imprescindible. Necesitamos una policía altamente profesionalizada, que es justamente el enfoque que hemos venido señalando desde la Defensoría del Pueblo. La Defensoría tiene muchos años trabajando en el tema policial. Estamos muy involucrados en lo que significa conocer a fondo cuál es la situación real de la policía y cómo poder coadyuvar para que mejore sus capacidades de atención a la ciudadanía. Y si vamos a este cuadrito, a este cuadro, en el factor primero nos hablan de incentivos adecuados para el desempeño del personal policial. Y lamentablemente tenemos que, no nos queremos centrar solamente en los últimos meses en donde ha habido enfrentamientos de ambos lados, sino queremos hacer una visión longitudinal de este problema. ¿Qué incentivos existen, además de los incentivos dinerarios y salariales, para que la policía pueda justamente empezar ese proceso de transformación, Percy? Se requiere, por ejemplo, capacitar y profesionalizar de manera continua. Existe un plan, lineamientos que se dieron para este fin. Aquí lo que se necesita es que se cumplan, que los resultados sean medibles, que tengamos la capacidad de establecer que nuestra policía constantemente es objeto de profesionalización, de capacitación, y que obviamente uno de los puntos centrales esté en el ámbito de la ética, que es fundamental para el desarrollo de una policía confiable. Un aspecto central va a ser que se respete también sus condiciones laborales, darles condiciones adecuadas para que puedan cumplir su función.
La Defensoría ha señalado con claridad que es inadmisible que se destaquen policías a cumplir una labor y no se les dote de las condiciones necesarias para descansar, para alimentarse con seguridad y con calidad, que no se cuenten con los implementos necesarios para que hagan una buena labor. Se requieren entonces dotarles de condiciones justamente para que se adhieran a la carrera, para que ese espíritu que demuestran justamente pueda encontrar eco en lo que la institución le ofrece y en el reconocimiento ciudadano también. Así es. Y sobre ese punto, el reconocimiento ciudadano, tú has hablado de confianza. ¿De qué manera podemos volver a construir esa confianza? Yo creo que es de ambos lados. La ciudadanía no confía en la policía, pero al mismo tiempo la policía no está cercana a la ciudadanía. Yo recordaba que al comienzo de la pandemia todos queríamos a la policía, ¿no? La policía salía, daba vueltas, en fin, nos levantaba el ánimo. Cumplieron un rol muy importante con la protección de las vacunas cuando llegaron, y ahora parece que tuviésemos una relación bipolar con la policía. ¿Cómo se construye confianza, Percy? Lo que se requiere es reconocer y establecer también cuando se han cometido excesos y sancionarlos de manera adecuada. Esto también ha sido señalado por la Defensoría con claridad. Si hay efectivos que han desconocido su rol y han agraviado derechos, es necesario que la propia policía los sancione y establezca con claridad que ese tipo de conductas son inadmisibles. Otra parte le corresponde al Ministerio Público del Poder Judicial. Tenemos que demostrar, y tiene que demostrarse a la ciudadanía, que la mayor parte de efectivos policiales sean gente entregada y abnegada, dedicada al servicio. Exacto. Y tenemos que hacer esta distinción entonces entre los que no se han comportado de manera que la ley demanda y han afectado derechos, y aquellos que dan su vida y entregan sacrificio por proteger justamente a todos y a todas, ¿no? Así es, así es. Hay alrededor de 140.000 familias vinculadas a la Policía Nacional y obviamente hay que pensar en esas familias, ¿no? O sea, ser hijo de un policía debe ser una señal de orgullo y obviamente también de reconocimiento, pero como has dicho, hay malos elementos, como en todas las instituciones, que perjudican a la policía. Sin embargo, con la policía parece que hay un tema, como decía, casi bipolar, amor-odio. ¿Cómo podemos explicar esto, Percy? ¿Por qué se genera esta suerte de sensación negativa? En Latinoamérica creo que el tema de la represión también está vinculado al rol de las fuerzas del orden. ¿De qué manera se está transformando la policía internacionalmente y sobre todo en estos tiempos, ¿no? O sea, ¿qué otros roles nuevos? Yo hablaba de los delitos informáticos ahora. ¿Cómo se profesionaliza más la policía? Bueno, hay un elemento central, la transformación de la policía, su fortalecimiento, su cercanía a la población depende también de su conocimiento de derechos humanos. La Defensoría ha señalado con claridad que esto es imprescindible, que la formación en derechos humanos tiene que ser constante, que no basta lo que se da en las escuelas, esta tiene que darse a todos en la continuidad de los años de servicio. Y tiene que estar dotada también y rodeada de condiciones que le permitan ejercer su labor. Por ejemplo, una reciente supervisión que hemos hecho en el tema de ciberdelincuencia nos ha arrojado que solo se cuenta con 5% de equipos informáticos adecuados para investigar este tipo de delito. O sea, de todas las entidades de la propia policía que se dedican a la investigación, no se cuentan con equipo informático de calidad, con la capacidad suficiente, profesional, podemos decirlo, para investigar adecuadamente el delito como la ciberdelincuencia. Y así en otros supuestos, por ejemplo, el plan habla del equipamiento insuficiente, tecnología de información. Hemos terminado también una supervisión al parque automotor. El 48% del parque automotor está inoperativo. Y de ese porcentaje casi la mitad es irrecuperable. Eso también son situaciones obviamente que merman la capacidad operativa de la policía y disminuyen su capacidad para poder ofrecer a la población un servicio eficiente. Percy, ya para ir terminando, un incentivo importante también es la especialización. Hoy día la policía internacionalmente, una es la de los delitos informáticos, hay otras que están vinculadas con el crimen organizado internacional. En el Perú podemos decir que ¿tenemos policías especializados o todos son más bien genéricos, o sea, son generalistas? Hay policía especializada, pero se requiere más. Se requiere más, un número mayor de efectivos dedicados a la investigación policial en sus diferentes ramas. Tenemos policía especializada en trata, ahora es policía especializada también en la prevención de la violencia contra la mujer,
y en otros aspectos que son importantes. Pero obviamente se requiere un mayor número de este tipo de personal altamente especializado. ¿Por qué? Porque las demandas que vienen día a día así lo exigen. No podemos continuar, por ejemplo, con el mismo número de personal capacitado en temas de ciberdelincuencia. Solo el 5% cuenta con esta especialización. Entonces se requiere aumentar porque la sociedad así lo demanda. El avance tecnológico demanda mayor conocimiento sobre estos temas. Igual en el ámbito, por ejemplo, de la protección de los niños, niñas y adolescentes, requieren también una policía que conozca cuáles son esos derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes, cuáles son esos derechos que asisten a las mujeres. Se requiere entonces una especialización mayor y mayor cantidad de policía especializada. Y para ir al tema de los derechos humanos, tú dices que tienen que conocer más de estos derechos humanos, o el marco teórico, pero además practicarlo. ¿De qué manera la policía puede practicar el ejercicio de los derechos humanos? ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿con qué prácticas, con qué tipo de acciones, con qué tipo de entornos? Justamente, es el conocimiento para llevar a la práctica. Por ejemplo, se entrena la capacidad de participar en lo que significa el control de movilizaciones, se entrena. El uso de armas menos letales también se entrena. Y esto tiene que ser constante. No es algo que pueda aprenderse una vez y dejarse ahí. La especialización tiene que ser constante. Por ejemplo, las técnicas de intervención policial también se entrenan. El manual de derechos humanos aplicados a la función policial explica la fórmula, cómo debe hacerse de modo respetuoso. Pero cuando no se entrena, cuando no se practica, cuando esto se deja de lado, justamente se puede incurrir en aspectos de afectación a derechos. Claro. Y entre esos incentivos, entre esas cosas que hay que mejorar, el tema anímico, Percy, ¿cómo se mejora también eso? Porque definitivamente dedicarse al control de la seguridad, a poder enfrentarse o a contener, por ejemplo, estas manifestaciones que hemos visto, también afectan el aspecto anímico. ¿Allí cómo se trabaja? O sea, ¿la Defensoría ha pensado, ha propuesto algo? Porque estamos hablando finalmente de seres humanos en ambos lados, ¿no? Hemos señalado con claridad, primero, que tiene que protegerse sus derechos de forma integral, una justa remuneración, un sistema de salud policial que realmente cubra sus necesidades y que sea acorde a la función que realiza. El mejoramiento del sistema de salud policial es imperativo. Por otro lado, también hemos señalado que todos los efectivos policiales que han resultado ser afectados en el control de estas movilizaciones sociales deberían ser atendidos hasta su completa recuperación. Y hemos pedido como Defensoría, la doctora Rebollar lo ha señalado con claridad varias veces, que el Estado tiene que indemnizarlos más allá de lo que dice la norma. Porque justamente, como bien lo señalas, es incentivar, es llenar también su moral. Y hacia eso la Defensoría ha orientado acciones concretas, ¿no? Para cerrar en un minuto casi, Percy, en las regiones, ¿qué hay que hacer? Si hay debilidades aquí en Lima, en el interior debe ser más complicado. Ahí, ¿cómo se debe trabajar? ¿Con qué entidades? ¿Cómo debe desconcentrarse? Los gobiernos regionales y locales juegan un rol importante. Deben coordinar con la policía. Tenemos ahora nuevos gobernadores, tenemos nuevos alcaldes, corresponde a ellos construir una buena relación con la policía, una relación armoniosa y destinar los recursos que tengan a la mano para poder colaborar con ellos en la función que les toca. No puede ser que los recursos destinados a seguridad ciudadana no se ejecuten cuando tenemos una necesidad obvia vista en todo el ámbito policial. Entonces, esto debe coordinarse. No puede ser que la municipalidad actúe por su cuenta sin llevar una estrecha articulación justamente con la policía. Si no se unen esfuerzos a nivel estatal, si seguimos siendo un Estado invertebrado, no vamos a conseguir justamente reducir los índices de inseguridad ciudadana. Así es, así es. Y definitivamente sin seguridad no podemos seguir progresando y definitivamente tal vez hay que ver a la policía como no como un fin en sí mismo, sino como un medio para algo más trascendente que seguramente es tener mejor bienestar todos los peruanos. La seguridad ciudadana es un bien jurídico constitucionalmente protegido, que es esencial para el desarrollo de otros derechos. Exactamente. Muchísimas gracias, Percy, por estar con nosotros. Este es un primer brochazo de este tema que seguramente va a ser parte de nuestras siguientes reuniones, nuestros diálogos abiertos. Vamos a invitar a otros agentes vinculados con este tema porque es fundamental y obviamente necesita una visión